¿Cómo están? Reciban todos ustedes un saludo cordial. A partir de este momento vamos a ver un nuevo video que tiene que ver principalmente con lo que es la ley de lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la investigación de fortunas. Sí, estamos hablando de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero previamente a ello les voy a invitar a suscribirse a este canal y asimismo también informarles que hemos abierto otro canal que tiene el nombre de Estudiar Derecho, que tiene, digamos, un contenido mucho más amplio del que tiene este canal. Ambos están dedicados al derecho, sí, exclusivamente, pero el otro canal va a tener, digamos, una cobertura un poco aún mayor respecto a temas que tienen que ver con otras ramas del derecho en general. Les invito a continuar con nosotros. Veamos, por favor, lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004, la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, que es más conocido con el nombre de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha sido promulgada el 31 de marzo del año 2010. Sí, prácticamente tiene 11 años de vigencia y cuya finalidad de esta ley es la prevención, es acabar con la impunidad en los hechos de corrupción, pero asimismo tener una efectiva lucha contra la corrupción, así como la recuperación y la protección del patrimonio del Estado con la participación activa de las entidades públicas, de las entidades privadas y la sociedad civil. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz? Esta ley se va a aplicar principalmente a todos los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado. Incluye sus entidades, sus instituciones, tanto del nivel central, de niveles descentralizado o del nivel desconcentrado, así como también a servidores y ex servidores públicos de las entidades territoriales autónomas, entidades territoriales municipales, departamentales, regionales, indígena originario, campesinas. También su ámbito de aplicación se va a ampliar a todas aquellas entidades que son parte de la estructura del Estado. Entre ellas estamos hablando del propio Ministerio Público, de la Procuraduría General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, del Banco Central de Bolivia, de la Contraloría General del Estado, de las universidades y de otras entidades que van a depender de esa estructura central, de esa estructura general del Estado boliviano. También entre ellas vamos a contar a las Fuerzas Armadas, la propia Policía Boliviana y el ámbito de aplicación, es decir, los alcances de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz van a llegar también a aquellas personas privadas naturales, personas privadas jurídicas que cometan delitos de corrupción causando daño económico al Estado o en su caso se beneficien indebidamente con sus recursos. ¿Cuáles son las medidas que se implementan para la lucha contra la corrupción pública? La ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, implementa 3 tipos de medidas: las medidas institucionales, las medidas operativas y las medidas judiciales. Entre las medidas institucionales, esta ley crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por diferentes instituciones de nivel nacional y que tienen el deber y la obligación personal, pero el deber y la obligación también institucional de apoyo a la lucha contra la corrupción. Al margen de ese Consejo Nacional se crean otras medidas institucionales como por ejemplo la implementación del mecanismo de control social
que será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. En este mecanismo podrán participar de este control social todos los actores sociales de manera individual o de manera colectiva. Tenemos otras medidas institucionales que también implementa la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre ellas la implementación de tribunales y juzgados anticorrupción. ¿Sí? Se van a crear los tribunales y juzgados anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales respecto de lo que corresponde a la materia de corrupción pública. Otra medida institucional importante es la implementación de las denominadas fiscalías especializadas anticorrupción. En este caso, el fiscal general del Estado designará en cada departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción. Paralelamente, si tenemos fiscalías especializadas anticorrupción, será necesario también la implementación de investigadores especializados de la policía boliviana, que contará con estos investigadores dentro de lo que se denomina la División de Lucha contra la Corrupción, que van a tener presencia en cada departamento y quienes desempeñarán sus actividades bajo la dirección funcional siempre del fiscal de materia anticorrupción. Asimismo, tenemos la creación de la denominada Unidad de Investigación Financiera, UIF, que a requerimiento escrito del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a requerimiento de la Procuraduría General del Estado, de los propios fiscales anticorrupción o de oficio, la UIF analizará y realizará actividades de inteligencia financiera, de inteligencia patrimonial, para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción. Estos resultados serán remitidos como análisis y antecedente al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a la Procuraduría General del Estado, al propio Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional correspondiente y que sea competente. Veamos cuál es la representación jurídica institucional. Una vez conocida la comisión de un delito de corrupción, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada deberá constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes. Veamos cuáles son las medidas operativas que implementa la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Primero, que establece un sistema de protección a los denunciantes y testigos, que estará a cargo siempre del Ministerio de Gobierno, de la Policía Boliviana y del Ministerio Público. Asimismo, este sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, contra toda agresión, contra cualquier represalia a denunciantes, a testigos, a peritos y otros partícipes del proceso de investigación. El Viceministerio de Transparencia guardará reserva de la identidad de las personas que denuncien hechos o delitos de corrupción pública, además que guardará reserva de la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones. Otra medida que implementa, medida operativa por supuesto, es la exención del secreto o confidencialidad, por la cual
Cuando se requiera información, se obtendrá sin ninguna necesidad de orden judicial, de requerimiento fiscal, sin trámite previo, es decir, no se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores, de seguros, en materia comercial, en materia tributaria y en materia económica. La información que se obtenga en esta etapa solo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupción y sus vinculados a estos delitos. Otra medida operativa que se va a implementar es la exención del secreto bancario. No existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, sean estas bolivianas o sean extranjeras. En cuanto a lo que se refiere al manejo de la información, esta que una vez que haya sido obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras, no podrá ser compartida, no podrá ser publicada en la fase de análisis e investigación, sino cuando la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, las emitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público y la pondrá en conocimiento del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, además de ponerla en conocimiento de la Procuraduría General del Estado boliviano. Se crea el Sistema Integrado de Información, Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado, que por su sigla es conocido como la CIRB, que tendrá dentro de sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, a parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción. Les invito a que le puedan dar un clic y suscribirse a este canal de YouTube. Finalmente tenemos las medidas judiciales que implementa la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley 004. Entre estas tenemos la creación de nuevos tipos penales, tenemos la modificación de normas y procedimiento, así como la agravación de penas. La Ley 004 va a diferenciar y complementar los delitos propios de corrupción pública de los delitos vinculados a la corrupción pública. Cuando hablamos de la creación de nuevos tipos penales, se van a crear nuevos tipos penales como por ejemplo el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, el tipo penal favorecimiento al enriquecimiento ilícito, el cohecho activo transnacional, el cohecho pasivo transnacional, la obstrucción de la justicia, la falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Son los nuevos tipos penales que se han incorporado al Código Penal. Cuando hablamos de la modificación de normas y procedimiento a través de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, nos referimos principalmente a esas modificaciones que se implementan a los términos para la prescripción de la pena. Ustedes ahora ya saben perfectamente que por efecto también del artículo 112 de la Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no procederá la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos que tengan que ver con la corrupción pública. Otra de las implementaciones que se tiene a las normas y al procedimiento es la prosecución del juicio en rebeldía. Es decir, cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal, este proceso no se suspenderá con respecto al declarado rebelde, sino que, por el contrario, el Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía juntamente con los demás imputados presentes. Miren, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es amplia en su contenido,
seguramente tenemos que seguir profundizando y lo haremos a través de otros videos. En pantallas las referencias bibliográficas, el agradecimiento como siempre para todos ustedes. Hasta luego y les invitamos a suscribirse siempre a este canal.